Los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la noche. De 9 a 10 de la noche. Vamos a platicar de temas de interés social, de cultura, de política y en general de temas que trascienden lo privado y van a lo público. Los espero, les va a gustar. Hablemos de realidades. En el Tajín de la vida diaria, la velocidad se lleva nuestras ideas. Pero Miriam Cruz abre para ti una mirada a su ventana pública. Aquí los jóvenes, las mujeres, los hombres, los preguntones, los inteligentes, los curiosos y hasta los silenciosos encuentran una voz pública amena. Miriam Cruz es el canal de tu voz en la ciudad y en la vida diaria. Bienvenido, aquí se abre una ventana pública. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean a Ventana Pública. Como siempre es un gusto saber que están atentos del inicio de esta transmisión. Hoy es 2 de marzo de 2016 y como siempre agradecemos la hospitalidad de nuestra casa Escucha Radio, de su director Antonio Basbar, y como siempre agradecemos a ustedes que estén atentos del inicio de este programa que les muestra temas alternativos, temas vigentes en la agenda pública nacional y por supuesto en este caso un tema muy vigente en la Ciudad de México. Estamos viviendo un proceso inédito. Próximamente se realizará la famosa Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, pues producto de una reforma constitucional que ustedes saben y que hemos venido platicando a lo largo de varias semanas en este espacio, que bueno, transformará de fondo la vida de la Ciudad de México, su andamiaje jurídico, y para las y los capitalinos representa muchísimo el tema que vamos a platicar hoy. Le agradezco como siempre a nuestro invitado que hoy está aquí, muy atento, muy puntual, muy deseoso de platicar con ustedes. Él es el maestro Rodolfo Ávila, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta ventana. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bien, muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación, Miriam. Muy buenas noches, Rodolfo. Te recibimos por segunda ocasión con mucho gusto en esta ventana. Platicamos hace más o menos año y medio. Así es. Sobre lo que habría de ser la reforma política en el Distrito Federal. Ignorábamos en ese momento de qué manera, cómo se iban a ir tejiendo los hilos que darían finalmente cauce a lo que hoy estamos viviendo en la Ciudad de México. Tú eres autor de este libro que tengo en mis manos, que es La Reforma Política de la Ciudad de México, Análisis Jurídico-Político, que en aquel momento nos presentaste y que recibimos con muchísimo gusto, y nuevamente lo recibimos con mucho gusto. Es fundamental que platiquemos del antes y el después. Así es. Y por eso la importancia de que acudas a este espacio nuevamente, que nos permitas escuchar tus opiniones, que la gente también opine y que tú también te lleves la retroalimentación del público. Rodolfo Ávila es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y ha participado en diversos foros, conferencias y programas de radio con el tema de la reforma política de la ciudad. Se ha desempeñado como abogado postulante en diversos cargos públicos, como jefe de departamento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es asesor, o más bien fue asesor en la Presidencia Municipal de Los Reyes La Paz, Estado de México. Y bueno, actualmente se desempeña como asesor en la Cámara de Diputados. Bueno, esta es la presentación formal. Rodolfo, un gusto nuevamente que estés aquí. Yo te pediría, a la luz de este material que tú realizaste, además con tanto empeño, que le pusiste tantas ganas, y que de hecho fue elaborado el prólogo por el propio doctor Porfirio Muñoz Ledo, a la luz de este material, y bueno, viendo lo que ocurrió hace poco, que se aprobó la reforma política, ¿qué ves tú desde tu perspectiva, desde la posibilidad que te da el haber hecho esta investigación tan vasta y tan amplia? Gracias, Miriam. Buenas noches. Y el gusto es mío de estar aquí, de veras, poder platicar de estos temas que parecieran a veces inagotables, ¿no? Y tan Así interesantes, que está despertando en la ciudadanía mucho interés, y uno de nuestros objetivos es precisamente que
nos encontremos informados, ¿no?, del qué pasa y en qué consisten estos procesos tan importantes, estos cambios tan importantes, no solamente para la ciudad, para los ciudadanos, sino para el país entero. Mira, yo realicé mi tesis de licenciatura con un tema de la reforma política de la ciudad, que me permitió a la vez retroalimentar este libro. Ajá. Y que siempre le estaremos agradecidos al doctor Porfirio Muñoz, haber contado con el prólogo que nos otorgó muy desinteresadamente. Lo agradezco nuevamente. Pero ahora, precisamente hablando de ese proceso que la ciudad ha venido teniendo a partir de, sobre todo de los 90s, ¿no?, de los años 90, donde sufrió cambios profundos, y hay que decirlo, todos esos cambios obedecieron a la presión ciudadana, ¿no?, a la presión, porque ciertamente así ha sido, ¿no? Esta nueva reforma no es una excepción, ¿eh? O sea, la ciudadanía, los partidos políticos, sobre todo de izquierda, ¿no?, que han venido haciendo propuestas más democráticas, ¿no? Desde aquel entonces, desde los 90s y desde 1987, que se creó la primera asamblea de representantes, hay que decirlo, fue una propuesta ciudadana, ¿no?, de representación, ¿no?, que la ciudadanía quería tener, ¿no?, que los ciudadanos del Distrito Federal hemos querido tener desde siempre para darnos nuestro propio gobierno, sobre todo. Pero ahora esta última reforma que qué bueno que se dio, porque el avance democrático, el avance en esa vía, en ese sentido, siempre debe de apuntar a la apertura en todos los sentidos, ¿no? Y sí, nos felicitamos que se dio y que la ciudadanía haya participado en esa transformación y que ahora pues quiere estar informada para seguir dándole seguir esta transformación. A partir de esta reforma, yo quisiera hablar un poco del antes y después, como mencionabas, para nuestros radioescuchas y amigos que no tienen el pulso de cómo estaba esta cuestión de la ciudad y el Distrito Ajá. Federal. Ahora decimos que es la Ciudad de México. Y yo lo que digo es que antes de la reforma, ¿no?, de hace 20 días que entró en vigor, pues ya éramos Ciudad de México, pero teníamos ese doble aspecto. Éramos Distrito Federal o Ciudad de México, teníamos las dos denominaciones. Entonces, llamarle como Distrito Federal o como Ciudad de México era correcto, ¿no? Capital de los Estados Unidos mexicanos, también ya lo éramos. Uh-huh. La innovación, la transformación, ahora que más se sabe es que lo que sí es que dejamos de ser Distrito Federal. Uh-huh. Pero ¿qué implicaba esta situación de ser un Distrito Federal? Distrito pues no es más que una circunscripción geográfica, inclusive política, ¿no?, como los distritos electorales, ¿no?, por los cuales son electos los diputados. Esa es la acepción distrito, ¿no?, es una circunscripción. Y federal pues precisamente hacía alusión a la federación, como una pertenencia a la federación, ¿no?, por el establecimiento y el asiento de los poderes federales aquí en la ciudad. ¿Que va a seguir siendo así? Van a seguir estando dentro de la ciudad. Ahora, insisto, ya no somos Distrito Federal, pero quisiera ir un poquito, un dato histórico que retroalimenta esto. A partir de la primera Constitución federalista, ¿no?, Ajá. de 1824, es que nace el Distrito Federal como tal, pero nace bajo el famoso Pacto Federal. Ajá. que no suscribe el Distrito Federal. El Pacto Federal le da nacimiento al Distrito Federal, pero curiosamente es firmado por el resto de los estados, que en aquel entonces eran 19 estados, ¿sí?, que convienen firmar un pacto para integrar precisamente una federación. Y en ese momento deciden crear, entre los 19 estados, crear un Distrito Federal. Ahí es donde nace el Distrito Federal, y los estados
piden o exigen a cambio mantener su libertad y soberanía interior, Sí. pero sí cediendo un poco de soberanía a la federación. Yo cito esta parte, es muy interesante en términos históricos, porque quizá es la razón histórica y la razón jurídica de por qué el Distrito Federal nace sin ser un Estado soberano, ¿sí? Se mantiene como Distrito Federal. Ahorita voy a decir por qué toco esta parte, como Distrito Federal, como entidad federativa ciertamente, y así avanza en el transcurso del tiempo, nace sin tener un gobierno propio. En aquel entonces la federación era la que gobernaba, ¿no? Ya con el tiempo, ahora, a partir de los 90, decía yo, empezamos a plantear reformas constitucionales para elegir a nuestras propias autoridades. Pero decía yo, esa es la razón de que nace sin soberanía. La reciente reforma señala que sin transformarse en un Estado propiamente, ¿no?, sino en una entidad federativa, y que comenté este dato histórico porque los estados, a la fecha todos los estados gozan de esa soberanía interior. Los estados son libres y soberanos, y de ahí que tengan su constitución política. La Ciudad de México, con esta reforma, con la reciente reforma, nace como una entidad que además, quiero mencionarlo, ya también era una entidad federativa, ¿sí? Insisto, el único cambio en la denominación, en su naturaleza jurídica, es que deja de ser Distrito Federal. Pero surge una nueva entidad que no Estado, ¿sí?, y por ende no tiene esa soberanía constitucional como el resto de los estados. Sí se le otorga autonomía para darse su propia constitución, pero aquí vienen algunas contradicciones de fondo, que nosotros así las denominamos. Son algunas de las contradicciones que desde nuestro punto de vista reviste esta reforma, ¿no? Una pregunta antes de que nos platiques estas contradicciones. ¿Sí se convierte en Estado 32 o no se convierte en Estado 32? No. De hecho, aprovecho la pregunta para contestar esta parte. El artículo 44 de la Constitución señala que mientras los poderes federales no salgan de la ciudad, ¿sí?, es decir, al salir los poderes federales de la ciudad, esta se convierte en el Estado de la Ciudad de México. Ahora sí lo dice. Entonces sí se convertiría en un Estado libre, soberano, o al menos esa es la esencia del artículo, ¿no? Se convierte en un Estado, y antes de la reforma decía que se convertiría en el Estado del Valle de México. Ahí hay un cambio, pero eso no, sin lugar a dudas nos dice que no se trata de un Estado, porque se convertiría al salir los poderes federales de la ciudad. Eso, bueno, pues pudiera ocurrir ya en alguna época de la historia. Se aprobó la salida de los poderes federales a la ciudad de Querétaro, ¿sí? Y no ocurrió por razones de otra índole, ¿no?, por razones de seguridad, de economía, etcétera, ¿no? Pero incluso se aprobó. Entonces el artículo sigue estando ahí pendiente. Si por alguna razón los poderes federales salen, se convertiría en el Estado de la Ciudad de México. Y entonces sí, un Estado libre y soberano. Libre, muy bien. Vayamos a lo que nos platicas. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre una entidad federativa, que es ahora la Ciudad de México como tal, y que, insisto, ya lo era, y un Estado propiamente? La Constitución señala las dos acepciones, desafortunadamente, las dos acepciones de forma indistinta. Denomina a los estados entidades federativas, ¿sí? Inclusive, valga comentarlo, esta reciente reforma trató de unificar la denominación, suprimiendo la palabra Estado en la gran mayoría de los artículos de la Constitución, ¿sí? Y se modificó por entidad federativa, para denominarle solamente de una forma, pero no se logró. En algunos artículos todavía se denominan estados, ¿sí?, a los estados libres y soberanos. Entonces hay ciertamente una confusión
que la Constitución ha mantenido a través de los años, ¿no? Denominándole de manera indistinta, inclusive en el argot jurídico y de hecho en las instituciones, ¿no? Se manejan las dos acepciones sin que haya mayor problema, sin una distinción en la forma de utilizarlo, ¿no? Pero ahorita nos estamos dando cuenta que sí, la naturaleza de denominar la entidad federativa o estado, en el caso de la ciudad que ahora es una entidad federativa estricto sentido, se le otorga autonomía para darse su propia constitución. Pero yo decía, aquí hay algunas contradicciones, y es precisamente me quiero referir ahorita un poco al segundo tema que vamos a tocar. Por favor. Al ser entidad federativa y la reforma otorgarnos a la Ciudad de México la facultad de darnos nuestra propia constitución, porque también la misma Constitución señala que si bien la entidad no es soberana estricto sentido, ¿no?, sino que es autónoma, ¿sí?, los ciudadanos, todos los ciudadanos que vivimos en esta gran ciudad, sí somos soberanos. ¿Qué quiere decir esto de soberanía? Y lo toco, aprovecho el espacio, porque a veces abundar en estos temas, que son como los más finos, no se llegan a abundar en los foros, ¿no? Como que se ven por muy encima. Pero por ejemplo, la soberanía implica que no hay ningún poder soberano por encima de El poder soberano es el máximo y es el que decide la situación política, en este caso la Constitución o la estructura política de un estado, de una entidad federativa o de un país, ¿no? El poder soberano radica en los ciudadanos. Ese es el poder soberano. Y nosotros como ciudadanos, como miembros de este poder soberano, o como dice la propia Constitución, la soberanía reside en el pueblo, nosotros debiéramos estar decidiendo la Constitución como nosotros la quisiéramos. Pero entonces aquí yo hablaba de esa contradicción. Por un lado, la entidad no es soberana, eso está muy claro. Los estados son los libres y soberanos, la entidad federativa no, únicamente se le otorga autonomía. Pero resulta que los ciudadanos sí somos soberanos, porque nos vamos a dar nuestra propia Constitución. Y adelanto un poquito sobre el siguiente tema. Al momento que un pueblo es soberano, pues se da su propio gobierno y se da su propia Constitución, su propio marco normativo. En este caso, y lo digo así de entrada, me parece totalmente absurdo que el poder constituyente que va a elaborar la Constitución para esta ciudad, algunos de sus miembros sean designados por otro poder. Me parece una contradicción y hasta un absurdo, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, la Constitución nace mal, va a nacer mal, porque ya lo explicaré en un momentito, no la está elaborando quienes, como ciudadanos, como poder soberano, debieran darse ese ordenamiento, ¿no? Como es la Constitución de una entidad federativa, de un estado o de un país, ¿no? En ese sentido me parece que hay una contradicción fuerte que encierra la reforma, y que no hay que dejar pasar por alto. Oye, sí. Para complementar lo que dices, no solo ya 40 personajes van a ser designados por la Cámara de Diputados, por el propio gobierno federal, por el gobierno local. Así es. ¿No? Sino que además los otros 60 que se van a elegir van a ser vía los partidos políticos. En alguna parte. Registro. Así es, efectivamente. Y los ciudadanos, digamos los de a pie, los comunes y corrientes que no traen partido alguno, tendrán que recabar algo así como el número 73,000 firmas. 73,000, casi 74,000 firmas. Casi, son 756, si mal no recuerdo. Así es. Esa es la realidad para quienes hoy aspiran a ser constituyentes. Sí. Bajo ese esquema van a ser nuestra Constitución, ¿no? Ajá. Bajo un ambiente
legal y político que a mí se me hace muy antidemocrático. Ahorita lo tocaremos. Quisiera seguir haciendo así como un antes y después, por favor, ¿no? Sí. Hay otras partes que son importantes también señalarlas. Sí. Antes de la reforma, antes de la reciente reforma, la Ciudad de México o Distrito Federal, que así se llamaba, estaba gobernada tanto por los poderes federales como los órganos de gobierno de la ciudad, de forma igual, de forma igual. A lo mejor ya las competencias y las facultades son distintas, ¿no? Pero la única entidad federativa que estaba gobernado por los poderes federales y sus órganos locales era el Distrito Federal o Ciudad de México. Entonces, ahí también había una ambivalencia, una cuestión de poder heterogéneo, ¿no? Que nosotros también en el libro señalamos como que no debiera ser, ¿no? Claro. Y generalmente esto tampoco se sabía, ¿no? Que el gobierno federal, los poderes federales gobernaban para la ciudad. Y hay ejemplos muy claritos, ¿no? El Congreso de la Unión emitía y emite a la fecha, eso todavía está vigente, el Estatuto de Gobierno para la ciudad, por ejemplo, sí. ¿no? Y en el Congreso de la Unión, tanto como diputados y senadores, pues lo conforman todos los estados de la República. Y emitían el Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, donde participaban diputados pues de Sonora, de Oaxaca, ¿no? De Guerrero, elaborando el Estatuto de la ciudad, ¿no? Esa era una de las fuertes contradicciones, nosotros criticamos eso. Y además otra parte, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, ¿no? Como órgano de gobierno, no como un poder, tampoco participaba en la emisión del Estatuto de Gobierno, no tenía facultades constitucionales. Entonces eso siempre lo consideramos un absurdo, ¿no? Un absurdo. Y más allá inclusive, también la Ciudad de México o Distrito Federal, cuando se votaba un artículo, una reforma a la Constitución General de la República, aunque se trataran de aspectos, como sucedió esta vez, aunque se trataran de aspectos relacionados con el Distrito Federal o con la Ciudad de México, resulta que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México no podía votar esas reformas, ¿no? Aunque fueran inherentes a la ciudad, lo votaban los demás estados, ¿no? Todos los estados, conjuntados en el Congreso de la Unión, ¿no? Entonces era algo también que nos parecía absurdo, ¿no? Viene la reforma y esa parte sí se compone, ¿no? Ahora ya la Ciudad de México va a tener las facultades de votar, la facultad de votar las reformas a la Constitución y pongo el ejemplo más clarito de que cómo era. Esta reforma que se hizo a la Constitución fue votada por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el Congreso de la Unión, y se fue a recorrer los estados, ¿no? Ahí está el artículo 135 constitucional, si no me falla la memoria, ¿sí? Que se exige que sea votada por la mayoría de los estados. Entonces, tratándose de situaciones de modificar, fíjate nada más hasta dónde llegábamos, ¿no? Tratándose de modificar a la Ciudad de México, al Distrito Federal, ¿sí? Para que fuera válida la reforma, tuvo que ser votada por la mayoría de los estados, pero no por el Distrito Federal o la Ciudad de México. O sea, quienes la aprobaron fueron los estados. Cosa irónica, ¿no? Habiendo sido una reforma a la Ciudad de México, ¿no? Pero en fin, así estaba el marco constitucional, el Estatuto de Gobierno, y ahora así tenía que ser. Así tenía que ser. Y ahora eso se transforma, ¿no? Y por un lado, los poderes federales dejan de tener ya facultades dentro de la Ciudad de México, ¿no? Todavía algunas conservan, ¿no? El Senado de la República anteriormente podía destituir al jefe de gobierno por causas graves, decía el estatuto, ¿no? Que tuvieran que ver con la seguridad, etcétera, etcétera. Hoy ya no, es impensable eso, ¿no? Que un poder federal pueda destituir al jefe de gobierno de la Ciudad de México, ahora será.
pero también designaban al procurador, al secretario de Seguridad Pública, recordarás, tenía participación el presidente de la República, ahora no, pero sí conserva la facultad de destitución, eso hay que decirlo también porque no se dice. Eso no cambia. Sí, no de nombramiento, pero sí de destitución. Lo puede quitar. Sí puede todavía. Sí, eso se preserva. Okay. Por ejemplo. Rodolfo, vamos, perdón que te interrumpa. No te Me están preocupes. pidiendo que hagamos una pausa. Vamos a retomar esto en cuanto regresemos, ¿te parece? Adelante, gracias. Por favor, no le cambien, estamos en la mejor estación de radio por internet, en Escucha Radio. Regresamos. El siguiente, prepara tus inquietudes, en un momento se reabre esta ventana pública. Del Distrito Federal. Está listo ya el escuadrón. Esto no es una puta coincidencia. Puta coincidencia. En las calles de mi distrito reina el delito. Se rompen con las leyes y también con los mitos. Se pone en venta, se paga renta. De esquina a esquina y en las calles se revienta lo cotidiano. Rap se vende de mano en mano y así ganamos nuestro prestigio. Rap es el refugio que me eligió de entre lo sucio para llegar al beneficio propio y del oyente. Veo a la gente, estas calles almacenan delincuentes, débiles mentes, fácil que encuentres por doquier. Era lo mismo ayer, mi mundo en ruinas y en las esquinas es más difícil encontrar lealtad que cocaína. Y es rutina, el ritmo penetra, escribo otra letra, fluyo con más MC sobre la banqueta. La vida reta y obstáculos se cruzan. En esta ciudad los modales no se usan, otros abusan de ese poder que portan. Niños preocupados, las venas se cortan, ya no soportan vivir en la tormenta que representa esa amargura. Crecen enfermedades que no tienen una cura y una locura inunden estas calles que son las calles de donde surge la esperanza. Obscuros lugares donde se baila mi danza que no descansa, ya que esta ciudad es traicionera, es balacera. Todos pecho a tierra, todos los que estén afuera busquen refugio. Sigo aquí en el edificio soltando balas, recibiendo las noticias malas y transformando avenidas. Desde el laberinto busca las salidas. Del Distrito Federal. Está listo ya el escuadrón. Esto no es una puta coincidencia. En las calles de mi distrito reina el delito. En las calles de mi distrito la vida es un juego que compito. En las calles de mi distrito rompo los mitos y el ver que gente siente el caos es natural. En las calles de mi distrito reina el delito. En las calles de mi distrito la vida es un juego que compito. En las calles de mi distrito rompo los mitos y el ver que gente siente el caos es natural. En las calles de mi distrito avanzo a diario, es necesario tener aliados y subir a un escenario. No es necesario lo material, del mal y bien acabo siempre eligiendo el mal. Si lo dudas sal, gente se muere sin llegar al hospital. Autoridades ya no saben ni con cuál instinto animal, pero yo vivo en el Distrito Federal y hay que mantenerse. En esta ciudad hay que saber moverse. La policía te roba, no es cosa nueva, como que los adictos siempre empiezan con la prueba. Ladrona maga, mi mente vaga. En estas calles el graffiti es una plaga. Entonces pongo el rap en la loquera. Entonces llévalo cuando vayas afuera, por donde quiera. Hay prepotencia, más no potencia. Luego dice no encontrar la diferencia ni la distancia. Seguir de pie en estas calles y es ganancia. Así comienza mi ataque en el distrito. Así comienzo a terminar el mito. Así comienzo a hacer sentir el caos en las calles de mi distrito. Así comienzo a hacer sentir el caos en las calles de mi distrito. Está listo ya el Del escuadrón. Distrito Federal. Esto no es una puta coincidencia. Puta coincidencia. Del Distrito Federal. Está listo ya el escuadrón. Esto no es una puta coincidencia. Puta coincidencia. Ahora, María se encuentra confinado, deja desamparado un pequeño de 2 años y un bebé que está por Nadie es absurdo lo que le pasó porque, vaya, no tiene nada que ver con armas y trabas. Nada más él manejaba el coche y era lo que hacía. Nuestra cultura, mismo del Estado y como Dirección de Seguridad Vial, pues es deslindarnos de este hecho
el trámite. Toma tu lugar. Miriam Cruz continúa atendiéndote en Ventana Pública. Muy bien, estamos de regreso en Ventana Pública y bueno, pues por supuesto que nos da muchísimo gusto que nos escriban, que nos comenten, que nos digan su parecer de lo que estamos platicando aquí el día de hoy. Está un comentario de nuestro ciberescucha distinguido André Castañeda, dice: buenas noches Miriam, muchas felicidades por el programa, seguimos aclarando dudas sobre la reforma y el proceso constituyente. De acuerdo con lo que dice el invitado, es que no se convierte en el Estado 32, entonces ¿por qué habrá municipios y alcaldías? La pregunta de nuestro amigo André Castañeda. Leo inmediatamente la de Claudia Sixtos. Amiga, este tema cada día me genera más dudas, pero de lo que sí estoy segura es de que al parecer los ciudadanos, como siempre, quedamos fuera de este proceso, ya que se definirá con dinero y entre los partidos. Esa es la opinión de Claudia Sixtos, a quien le agradezco muchísimo que nos esté escuchando el día de hoy. También está nuestro amigo Arturo del Bosque, que nos escribe desde Saltillo, Coahuila, y como siempre es un honor saber que estás atento de la ventana, Arturo. Dice: la Constitución, si revisamos su devenir histórico, es el pacto legislativo, es decir, el cuerpo de leyes que tutela garantías y derechos y señale obligaciones. Este es el resultado de grandes decisiones políticas. En este caso, la ciudadanía debería efectivamente participar en un 100% en la designación de sus representantes, los cuales deberían plasmar en el documento los anhelos y las aspiraciones más sentidas de la sociedad. Una asamblea trunca carece de legitimidad y, como dice el ponente, nace viciada de origen. Arturo, como siempre, un gusto escucharte, saber que estás aquí. También está Jorge Pedro, dice: ese es el punto, nadie le está elaborando como debe ser. Debe ser el ciudadano de antemano, esto está amañado, y el poder de los cotos está en la renta de las calles, donde son reciclables, extorsionables y madreables. Bueno, a ver, no entendí eso bien, Jorge Pedro, pero yo lo leí como tú lo pusiste. Son votos duros y no se les mete mucho dinero, porque el mismo gobierno los encamina a votar sin cuestionar. Simplemente tú debes de votar por quien te digo, aunado a un apoyo social. Tienen amarrado al candidato y los millones cooptados por el mismo poder. Muchas gracias, Jorge Pedro, como siempre un gusto leerte. Dice Aníbal: saludos al programa. ¿Cuáles son los cambios que traerá la reforma política y en qué beneficia a los ciudadanos de la capital? Bueno, pues eso es lo que ha llegado hasta el momento. Te comento, Rodolfo, ahora sí que tú tienes la palabra para decir lo que te parece lo que están diciendo nuestros ciberescuchas. Sí, muchas gracias, Miriam. Pues muy atinados todos los comentarios, y las dudas, desde luego. Ahí comentaba la radio escucha que si no se va a convertir en estado, en el estado 32, decía, ¿por qué va a haber municipios y alcaldías? Efectivamente, no va a haber municipios, se van a convertir en alcaldías, que van a seguir siendo electas por los ciudadanos, sí, y va a haber ahora concejales que se equiparan a las figuras de los ayuntamientos en los municipios, pero no llegan a ser como tales. Y esa es la razón del por qué no se convierte en estado. Esa es una de las razones también del por qué no se convierte en estado, porque si fuera estado, pues tendríamos sencillamente, como todos los estados, ¿no? Municipios y regidores, ¿no? Presidente municipal y regidores. Tendríamos municipios como circunscripciones, ¿no? Como gobiernos, como gobiernos locales, como gobiernos delegacionales. Pero como no se convierte en estado, esa es una de las características de una entidad sui generis en nuestro país, ¿no? Sí. ¿Sí? Lo bueno de eso es que ahora ya no van a gobernar solo los que ahora son los jefes delegacionales, que esa es otra situación que criticábamos, ¿no? Era el único gobierno en todo el país que tenía al frente un jefe delegacional, pero además único gobernando una demarcación. En todo el país pues hay municipios que están compuestos de manera plural,
¿no? Con el presidente municipal y los regidores, y eso es democrático, ¿no? Aunque muchos los critican que no funciona, pero finalmente la gente los elige y son democráticos, ¿no? Aquí elegimos a una persona y la verdad yo cuestionaría mucho si han funcionado las jefaturas delegacionales, ¿no? Hay varios señalamientos, ¿no? Y es bueno que se democratice y que sean órganos plurales además, ¿no? Electos. Entiendo que en este caso ahora se van a elegir planillas. Se van a elegir planillas, o sea, uno así encabeza, pero atrás viene que es el alcalde, y luego varios concejales. Así es, efectivamente. Que son los que van a quedar en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar en la elección. Exactamente. De forma tal que va a haber pluralidad en el momento de integrar el gabinete delegacional que va a estar haciendo las funciones de alcaldía. Así es, efectivamente. Y eso es bueno, que haya pluralidad. Eso es acertado, por supuesto. Sí, eso es democrático, ¿no? Es democrático. Claro. Muy bien. Tú me dices qué más quieres comentar porque estábamos ahí atentos con el análisis que hacías. Bueno, decía uno de los escuchas, igualmente hablaba de falta de legitimidad. Sí. En la elección. Yo quisiera pasar ahora esa parte de la elección propiamente. Eso es cierto. La legitimidad que debe tener un proceso, carece de esa legitimidad. Ahorita vamos a decir por qué, en nuestra opinión, ¿sí? Y ahí siempre se hace la comparación entre legalidad y legitimidad. Efectivamente, para nosotros este proceso de elección es legal, pero desafortunadamente no es legítimo. Lo que sería legítimo, como ya lo mencionamos, es que el poder soberano, es decir, el pueblo soberano, debe elegir, de hecho, teóricamente y constitucionalmente así es, ¿no? El pueblo soberano elige a los que lo van a representar para elaborar la Constitución. Es así como funciona. El pueblo soberano deposita esa soberanía, ese poder supremo, en un grupo de personas que se denominan constituyentes, sí, pero no se mandan solos. Ese poder soberano, el pueblo, les deposita a ellos, les encarga, les hace ese encargo. Fíjate nada más qué delicado es este asunto, ¿no? Les deposita ese poder soberano a ellos para que a su vez ellos lo traduzcan en una constitución, lo asienten en un papel. ¿Y qué quiere decir eso, no? Que asienten en un papel, pues que asientan todas las demandas de sus representados, ¿sí? Del pueblo, finalmente. Entonces, en el constituyente debe estar representado todo el pueblo, no se debe de quedar nadie afuera, todos los sectores, ¿sí? Dice por ahí una definición de constitución que a mí me gusta mucho, que ¿qué es una constitución? Y la respuesta es: una constitución son todos los factores reales de poder, todos. En una constitución todos están representados, desde las amas de casa, desde los trabajadores, desde los campesinos, desde los empresarios, desde los medios de comunicación, los que tienen distintas preferencias sexuales, todo el mundo debe estar representado en esa parte teórica que es como se elabora una constitución. Yo preguntaría, ¿a quiénes van a representar los que va a designar el presidente de la República y el jefe de gobierno? Los que va a designar el Congreso de la Unión, ¿a quiénes van a representar? Si no están siendo electos por el voto de en quienes se encuentra depositada esa soberanía, ¿no? Entonces, esa es una de las incongruencias de los avances democráticos, entre comillas, en la ciudad. Es una lástima, perdieron la oportunidad, de veras, de veras hacer un planteamiento histórico, ¿no? De entregarle a los ciudadanos la facultad de elegir ese constituyente y que tuviéramos una constitución totalmente soberana y legítima, como dice el radio escucha. ¿Y en qué radica esa parte, no? Esa parte, yo sí quisiera comentar algo en relación a esto. Francamente, yo no sé de dónde le deviene al presidente de la República y al jefe de gobierno el que va a nombrar 6 constituyentes. A mí se me hace una ocurrencia, porque pudieran haber sido 10 por cada uno, ¿no? O 5
o 20, ¿no? Yo diría, ¿por qué? ¿Por qué primero? ¿Por qué los van a nombrar? Y luego, ¿por qué 6? ¿No? Sí, ¿por qué 6 el presidente de la República y 6 el jefe de gobierno? Y luego el Senado de la República y la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Por qué van a nombrar ese número de constituyentes, ¿no? ¿A quién van a ir a representar esos constituyentes? Que suman en total, como bien lo decías, el número de 40. Y le dejan 6 entre partidos políticos y los que van a competir por su cuenta propia, los independientes, ¿no? La respuesta por ahí, no he escuchado respuestas coherentes, viables, jurídicas, ¿no? Con sustento, ¿sí? Lo que se dice es que no habíamos tenido una elección de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, nuestra Constitución nos da esos parámetros de derechos de igualdad, ¿no? Que ahora ya son derechos humanos de igualdad, ¿no? Bueno, ponen un plano de igualdad a los electores para que sean electos, ¿sí? Y a los que van a ser electos constituyentes, ponlos en un plano de igualdad, ¿no? Pero que además representen, como ya dije, a los ciudadanos. Ponlos en un plano de igualdad, toda vez que no has tenido una elección de este tipo, ponlos lo más iguales que se pueda. Eso sería muy democrático, ¿no? Sí, a lo mejor, ¿qué hubiera sido lo mejor? Que los 100 sean electos por el pueblo, ¿sí? Y busca las reglas que democraticen, que den igualdad a esta elección. Pero no abras diferencias, ¿no? Desde que el que va a nombrar el presidente de la República, ¿no? Que va a ser X persona, frente a un ciudadano común al que están obligando a que recabe 73,000 y tantas firmas, al que están obligando a constituir una asociación civil para poder ser representado y fiscalizado de los recursos que le van a entregar. Entonces, tenemos una suerte de, yo lo digo así, de 3 elecciones en una misma elección, ¿no? Primero, los que van a ser designados por el Poder Ejecutivo Federal, por el Congreso de la Unión y por el jefe de gobierno, ¿no? Ese es un tipo de constituyente. Otro, que van a proponer los partidos políticos, ¿no? Vía sus congresos, sus consejos, ¿no? Los van a proponer. Y la otra es el ciudadano de a pie, ¿sí? Que ya lo mencionamos, ¿no? Que va en total desventaja frente a estos otros 2. Entonces tenemos una suerte de 3 elecciones en una misma, ¿sí? Que a mí me parece una total desigualdad, ¿no? Y que tiene una violación constitucional al derecho humano de la igualdad, que es la igualdad y la libertad son de los valores más enaltecidos por la democracia, ¿sí? Son los 2 valores que más enaltece la democracia. Entonces yo lo digo incluso así, quien debió haber parado esta elección es el propio INE, el propio Instituto Nacional Electoral. En el momento que le llega, como un órgano autónomo, responsable de llevar a cabo elecciones democráticas, debió haber dicho, esto no puede pasar, ¿sí? Esto violenta, en los términos que hemos comentado, esta elección, ¿no? No la podemos llevar así a cabo. Entonces se pregunta uno, ¿siguen nuestros órganos electorales al servicio de quién? ¿No? ¿Al servicio del ciudadano o al servicio del poder? ¿No? ¿Al servicio de quién va a estar en esa Constitución? ¿Al servicio del ciudadano o al servicio del poder? ¿No? Toda vez que 40 de ellos no nos van a representar. Y lo digo aquí a partir de la propia designación, no lo digo porque voy a conocer a las personas que estén ahí o no, sino a partir de la propia designación que no son electos por voto directo. Los otros 60, veamos cómo se da el proceso, ¿no? Veamos el grado de participación, ¿no? Pero a mí sí me hace mucho ruido, lo digo así, esa disparidad, ¿no? Esa disparidad en la forma de elegir un constituyente y sobre el que se alega que no habíamos tenido elecciones de este tipo, ¿no? Entonces, es grave, es delicado, ¿sí? Y por eso es que decimos que nace viciado y le concedemos total razón a la persona que dijo que no es un proceso legítimo. Desafortunadamente, sí no lo es, ¿no? Entonces, bajo esas consideraciones, lo que creemos es que
este proceso, teórica y políticamente hablando, en la praxis, ¿no? Hablando de un Estado democrático, debe siempre buscar esa igualdad y esa libertad para que el ciudadano elija mediante voto directo, libre y secreto, y más en este tipo de situaciones, ¿no?, tan delicadas, en el que se va a nombrar un representante para que vaya a construir una ciudad, para que nos vaya a dar el documento que crea nuestra ciudad, ¿no? Y yendo un poco más allá, pensando más a futuro, ya en este constituyente. Yo digo, si 40 de esos constituyentes no van a tener una representación legítima, porque es así, van a tener una representación formal, ¿no?, toda vez que van a ser designados, pero no van a tener una representación legítima. Por ejemplo, el Senado va a elegir a senadores, ¿no?, senadores de la República que no van a perder el cargo, que no van a renunciar al cargo. O sea, van a seguir siendo senadores de la República en el constituyente. Y ellos iban a estar cobrando, por cierto, todo ese periodo. Sí, bueno, sí, como senadores, pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Los constituyentes van a ser honoríficos. Así es, efectivamente, hay que decirlo también, es honorífico. Pero, a ver, yo preguntaría ya en la praxis, y como dije, pensando un poco ya a futuro, en el constituyente, yo no sé cuántos ciudadanos de a pie van a poder llegar. Muy pocos, seguramente. Seguramente, ¿no? Es más, seguramente sí, por cómo está diseñado el esquema de elección, para que eso suceda, ¿no? O sea, ya menos 40. Si tú ves la convocatoria que publica el INE, dice se van a elegir 60, ¿no? Y por ahí en un parrafito dice, los otros 40 van a ser designados de esta forma, en un parrafito, Sí. Nada más así dice, está en la convocatoria. Así es. Que por cierto, ayer se venció el plazo para que los ciudadanos independientes hicieran saber al INE la intención de participar. Ajá, así es, efectivamente. O sea que el día de hoy ellos ya deben saber cuántos aspirantes a ser candidatos mandaron su carta de intención y cumplieron con todo lo que les pidieron, como constituir una ACE, darse de alta para poder tener donativos, etcétera, etcétera, etcétera. Rodolfo, tenemos 4 minutos y el tema es muy amplio. Yo te invito a que sigamos esta charla, porque por supuesto, concluirla aquí sería francamente dejar muchas dudas. Tenemos evidentemente interés de poder ahondar en otros temas que tú nos puedes también ilustrar, lo sabemos. ¿Te parece bien que lo continuemos la siguiente emisión de Ventana? Por supuesto que sí, claro. Porque que sí, no nos va a dar no dejar cosas en el tintero, es muy amplio. ¿Te parece bien? ¿Aceptas la invitación? Claro que sí. Mira, por supuesto. Entonces déjame leer 2 comentarios más. Está Luisa Islas, a quien le agradezco muchísimo. Ella es capacitadora asistente electoral. Dice: muy buenas noches a la locutora y a Rodolfo. Les comento que mucha gente a la que he capacitado no sabía sobre qué es la primera Constitución para la Ciudad de México. Por eso les digo que escuchen Ventana para informarse de las realidades que pasan en nuestro país. Luisa, me da muchísimo gusto que nos escribas. Sabemos que andas movidísima ya en la parte de las capacitaciones. Te comenté hace un rato en el chat que una servidora por primera vez ha sido insaculada para ser funcionaria de casilla este 5 de junio y recibí con mucho gusto la invitación que me envió el INE, y como ciudadana responsable por supuesto que voy a asumir ese papel que ya me asignaron, ¿no? Pero bueno, yo quiero rescatar la tarea que hace esta gente que está a cargo de capacitar y de informar a los ciudadanos en este proceso. Luisa, felicidades. Te manda saludar Salvador González Briceño. Felicidades, compañero. A Rodolfo, buena entrevista, mejores propuestas. También está Fulanillo Carza, dice: felicidades por este esfuerzo, por favor sigan charlando del tema. Con muchísimo gusto, Fulanillo Carza, lo vamos a hacer así. Hay un último comentario que nos hizo el favor de enviarnos Leonardo Villa. Dice: como siempre se nos viene un problemón, y más cuando encontramos desde un principio doble discurso. Me refiero en un caso particular. Este es el discurso de Muñoz Ledo, que antes, cuando estaba en otros partidos, tenía
su discurso sobre la reforma hoy ya de Morena, se refiere a Porfirio Muñoz Ledo, y siendo nombrado dentro del grupo VIP, seleccionado por Mancera, cambia el discurso, ya nos llevó la tristeza. Saludos al invitado y a ti, Miriam, muchas gracias. Rodolfo, yo te pido que sigamos platicando, si te parece bien, la siguiente emisión de Ventana para no perder el hilo de lo que hoy se queda pendiente. Claro que sí, por supuesto bien? que sí, claro que sí, muchas gracias. No, pues te agradezco a ti la disposición. Yo les agradezco a ustedes que están muy atentos. Dice Luisa Isla, sí, salió tu nombre porque eres de junio, ya que en el sorteo salió mayo y junio. Efectivamente, Luisa, soy de junio, y bueno, eso valió al parecer para que saliera yo sorteada en esta primera insaculación que hizo el INE, y que, insisto, me siento contenta de haber salido ahí en ese sorteo. Yo les agradezco como siempre que hayan estado atentos de esta ventana, es un gusto. Saludo especial a Óscar Martínez, que nos envía sus saludos, a Héctor Lara Gallegos y a Edgar Perry, que están atentos en las redes sociales. Y también saludo a quienes hoy no nos han escrito, pero nos escucharon y sabemos que se van a llevar estos temas para la reflexión y nos van a comentar en la siguiente emisión de Ventana lo que les ha parecido este programa y lo que les gustaría que le leyera el invitado para la próxima emisión. Muchas gracias. Rodolfo, otra vez muchas gracias. Nos encontramos aquí en la siguiente emisión para continuar. Un gusto. Y por supuesto, gracias a nuestro director general de Grupo Escucha, él es Antonio Basbar, por hacer posible este programa, que como siempre está pues a la altura de lo que ustedes nos piden. Gracias, Irwin Molina, por hacer esta producción. Y bueno, gracias a ustedes, yo les dejo un abrazo muy grande. Soy Miriam Cruz y aquí hemos hablado de realidades y lo seguiremos haciendo el siguiente lunes, y el viernes nos escuchamos en retransmisión. Hasta la próxima. Las voces de los jóvenes, ancianos, creativos, soñadores, analistas, políticos, todo se ha escuchado ya, pues Miriam Cruz por hoy ha dado causa a las ideas y a la vida diaria en Ventana Pública. No te pierdas la siguiente edición en Ventana Pública.